Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bien, nosotros estamos viendo entonces el tema de secado. Hoy vamos a concluir con esta unidad para que ustedes en la siguiente semana, el día martes, puedan dar su examen. ¿No es cierto? Sí, ingeniero. Sí. Bien, entonces todo eso hemos visto. Bien, vamos a hacer el ejercicio 961 de Jean Coplis. El libro Jean Coplis, nuestro texto guía, también tiene ejercicios en la parte de cuando termina un capítulo, al final presenta ejercicios y algunos tienen la respuesta y otros incisos no tienen la respuesta. Vamos a hacer el ejercicio 961 entonces del Jean Coplis. Puede tomarle captura si gusta. Y comenzamos a trabajar. Lo voy a traer a mi texto ya. Bien, comenzamos a trabajar con el ejercicio 961. ¿Sí? Tiempo de secado durante el periodo de velocidad constante. Un lote de un sólido húmedo se procesa en un secador de bandejas usando condiciones de secado constante y un espesor de material de la bandeja de 25.4 milímetros. Solo se expone al secado la superficie superior. La velocidad de secado durante el periodo de velocidad constante es 2,05 kilogramos de agua hora metro cuadrado. Y ahí también le pone la relación en libra mol hora pie cuadrado. La relación del peso del sólido seco sobre el área usada es de 24,4 kilogramos del sólido seco por metro cuadrado. La superficie expuesta de superficie expuesta. La humedad libre inicial es de tanto, el contenido crítico de humedad es de tanto. Calcular el tiempo para secar un lote de este material desde una humedad de 0,45 hasta una humedad de 0,30, usando las mismas condiciones de secado, pero un espesor de 50.8 milímetros con secado para la superficie, para las caras superior e inferior. Muy bien, ahí tenemos entonces, y este ejercicio tiene respuesta. ¿Sí? Ya lo tenemos entonces al ejercicio copiado. Entonces nos vamos a la resolución. Nos vamos a la resolución del ejercicio. Bien, vamos a anotar los datos. Es el ejercicio 961 del práctico. Mejor dicho, del libro del Jean Coplis. Bien, vamos anotando entonces los datos, ¿ya?
Un lote de un sólido se procesa en un secador de bandejas. Recordemos que un secador de bandejas es un tipo de secador, ¿ya? Usando condiciones de secado constante y un espesor de material en la bandeja de 25.4. Un espesor de 25.4 milímetros. Muy bien. Solo se expone al secado la superficie superior, dice. La velocidad de secado durante el periodo de velocidad constante es de 2,05 kilogramos de agua sobre hora metro cuadrado. La relación de L sub S sobre A es de 24,4. Recordemos que L sub S es el peso del sólido seco y A es el área en metros cuadrados. 24,4 kilogramos sobre metro cuadrado. Superficie expuesta, de superficie expuesta. La humedad libre inicial, o sea, la humedad inicial es de 0,55. Y el contenido crítico de humedad, la humedad crítica es de 0,22. Recordemos las unidades, kilogramos de agua sobre kilogramos del sólido seco. Calcule el tiempo para secar un lote de este material desde una humedad esto es una condición, esta es otra, de 0,45 hasta una humedad de 0,30. Humedad 1 dice, humedad 2, de 0,30. Usando las mismas condiciones de secado, lo mismo, pero con un espesor 2, a esto le llamaremos 1 y a esto le llamaremos 2, con un espesor de 50.8 milímetros. Con secado para las partes, calcule el tiempo para secar un lote de este material, desde esta humedad hasta esta, usando las mismas condiciones de secado, pero con un espesor de tanto, con secado para las superficies superior e inferior. Muy bien, entonces aquí me dan, miren, tenemos una condición y tenemos otra condición, pero en la segunda condición me dice que trabaje con los resultados de la primera parte. Muy bien, entonces nosotros sabemos que la velocidad de secado es igual a menos L sub S, el peso del sólido seco, el área, el diferencial de humedad respecto del tiempo. Muy bien. Eso, con esa fórmula, entonces nosotros hallamos la velocidad de secado. Para esto es en general, ¿no? Entonces yo
Si me dice que haga mis mismos cálculos del tiempo de secado en la parte 2, usando las mismas condiciones de la primera parte, entonces yo podría relacionar, me faltaría calcular aquí, por ejemplo, me dan los valores de la humedad. Para reemplazar aquí, tendría el valor de la velocidad que está aquí. El tiempo es lo que voy a hallar, pero tendría que calcular esta nueva condición para este espesor que es de 50.8. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es vamos a relacionar. A esto le puedo llamar 1 y al otro le puedo llamar 2. Entonces la relación de LS de L sub S para las dos condiciones, ¿ya? Es decir, la condición 2, L sub S sobre el área de la condición 2 sobre L sub S del área en la condición 1. Si esto lo relacionamos con los espesores, este estaría con el espesor 2, disculpe, espesor 2, y este con el espesor 1. Este dato yo lo conozco, estos espesores yo los conozco, entonces lo que me faltaría para calcular el tiempo en la parte 2 del ejercicio sería hallar esta relación, que la podemos despejar. La relación entonces es L sub S sobre el área en la parte 2 va a ser igual a E1 por L sub S sobre A1 dividido E1. E1 es 25.4. L sub S sobre el área por E2. ¿Cuánto es E2? Aquí lo tengo, 50.8. La relación L sub S sobre área 1 es 24.4. Dividido el espesor 1, que es de 25.4. Y de esa manera yo tendría esta relación L sub S sobre A para la parte 2. Eso nos da kilogramos del sólido seco sobre metro cuadrado. ¿Hallamos? ¿Hallamos? ¿48.8? 48.8. Pero nosotros no queremos hallar eso, queremos hallar el tiempo, ¿no? Entonces hallamos el tiempo. Este tiempo va a ser igual, en la parte 2 va a ser igual a L sub S sobre A en la parte 2. DH, recordemos que el signo de aquí se invierte porque yo digo humedad inicial o humedad 1 menos humedad 2. Entonces la humedad 1 es 0.45 menos la humedad 2
que es 0,30. Dividido, si yo esto lo llevo allá, entonces la velocidad pasa a dividir y la velocidad es dato. Es 2,05. Entonces ahí vamos a tener el tiempo. Conocemos esto, que es de 48,8. Hacemos operaciones. El tiempo sale 3.57, ¿no? 3,57 horas. Porque usted aquí tiene, ¿qué tiene? Peso de sólido seco, kilogramos de sólido seco sobre metro cuadrado. Sí, metro cuadrado. La velocidad, la humedad son kilogramos de agua, kilogramos de sólido seco. La velocidad, kilogramos de agua sobre hora metro cuadrado. Sólido seco, kilogramos de agua, metro cuadrado con metro cuadrado y me queda horas. ¿Sí? Sí, ingeniero. Como me dice que hay el tiempo, dice, usando las mismas condiciones de secado, pero para un espesor de 50,8 milímetros. Con secado para la superficie superior e inferior. Quiere decir entonces que este tiempo es el tiempo total. Pero para cada cara, ¿cuánto sería el tiempo? Para la cara superior, ¿cuánto sería el tiempo? Este es el tiempo total. Para la cara superior, ¿cuánto sería? Si este tiempo es para ambas caras, entonces tiene que dividir entre 2. ¿Cuánto le da eso? 78.5. 1,785 horas por cara, que es el resultado que usted tiene en el libro. ¿Se fijó o no? Sí, exactamente. Ya. Muy bien. Muy bien. ¿Me avisan? Ok. Ok o no. Sí, ingeniero. Ya lo mandé al grupo, ¿no?
Muy bien, pasamos a ver entonces otro ejemplo. Bueno, después hemos hecho el ejercicio del balance de calor para un secador continuo. Y ahí lo tienen en la plataforma. Este ejercicio es el ejercicio 15, me parece que está en el práctico de humidificación. A ver, fíjense, por favor, si está ahí copiado. Ejercicio 15 en el práctico de humidificación. ¿Lo vieron? Sí, ingeniero. ¿Está? Ya. Muy bien. Este ejercicio entonces también es un ejercicio de secado donde nosotros vamos a utilizar la carta psicométrica porque estamos secando un material en un secadero adiabático. Estamos secando un material con aire que entra a ciertas condiciones de humedad y de temperatura. Humedad relativa, en este caso, no, humedad base seca. La humedad del material son... Bien, a ver, en un secadero adiabático entran 1000 kilogramos hora de un material a temperatura igual a la temperatura húmeda de entrada del aire. En el mismo. Las humedades del material sobre base seca son del 60% a la entrada y 5% a la salida. Para el secado se dispone de aire a 15 grados centígrados con una presión parcial de vapor de 2 milímetros de mercurio. Ese aire se calienta antes de entrar en el secadero. Y a la salida del secadero, el aire se encuentra a 30 grados y su humedad relativa es del 85%. Calcular la temperatura de calefacción, el volumen de entrada del aire en el secadero, el calor, la cantidad de calor suministrada. Bien, le puede tomar captura y comenzamos a hacer nuestro diagrama entonces en la carta psicométrica y a hallar algunos valores o resultados. ¿Sí? Y con esto ya estaría completando yo la parte de secado. ¿Ya está la captura? Sí, ingeniero, ya está. Bueno, váyase a un diagrama psicométrico y empiece a graficar sus condiciones del aire. A la entrada, a la salida. ¿Sí? Póngase a trabajar. Ejercicio 15. Vamos a ir trabajando entonces. Bien, y analizando qué datos nosotros podemos ir capturando.
el aire. Para el aire, entonces. Condiciones en la entrada y la salida. Vamos viendo las condiciones de entrada. A ver, las humedades del material. Para el secado se dispone de aire a 15 grados centígrados a la entrada. Con una presión parcial de 2 milímetros de mercurio. Se calienta antes de entrar en el secadero. A la salida del secadero, el aire se encuentra a 30 grados. Humedad relativa del 85%. Calcular la temperatura de precalefacción. Bien, esos serían nuestros datos. A ver qué datos más ustedes me pueden aportar. Hay una parte ingeniera que dice las humedades del material. ¿Eso se lo toma en cuenta? Ahorita no, porque estamos trabajando con aire. No le interesa todavía. Queremos, o sea, más, digamos, yo tengo un aire que ingresa a 15 grados, pero para poder hallar más cosas del aire yo necesito un dato más. A eso me refiero. Yo quisiera, por ejemplo, que para el aire, a la entrada, ustedes me hallen, por ejemplo, la humedad. Para este aire a la salida también me hallen la humedad. Tiene humedad relativa. Y también le está diciendo, le dice de un material a temperatura igual a la temperatura húmeda de entrada del aire al secadero. Una T sub W o temperatura de bulbo húmedo. Bien, hallemos entonces la humedad inicial para este aire de 15 grados. ¿Cuánto será la humedad inicial? Ahí está un aire de 15, aquí tengo un aire de 30. Humedad relativa de 85. ¿Cuánto sería la humedad del aire a la entrada? ¿Podemos o no podemos hallar? Con un solo dato en la carta no se puede. Pero puede hacer un cálculo, ¿no? ¿Cuánto sería la humedad?
Fíjense, jóvenes, en su formulario, ¿no? ¿Se puede hallar la humedad o no? Tenemos que usar tabla ingeniera con la temperatura No. de 15 grados. Pero no vas a ver qué más, pues. Tiene un solo dato aquí. ¿Cómo va a hallar la humedad? No se sabe, ¿no? Pero puede calcularla la humedad. ¿Cómo la va a calcular? Utilizando la definición de humedad. ¿Cómo se define la humedad absoluta? El peso del agua sobre el peso del aire por la presión de vapor del agua en el aire sobre la presión total menos PSUA. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Bueno, calcule la humedad entonces. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto nos da? La presión es de una atmósfera o de 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Humedad inicial. ¿Cuánto nos dio? 0.0164. 0.164. 0.164 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Esa sería la humedad inicial, entonces. Es bajísima. Aquí está su humedad inicial. El aire a la salida sale con 30 y 85% de humedad relativa. 85%. Con 30 y 85%. Usted puede hallar la humedad 2. ¿Cuánto le da? Humedad 2. 0.023. Ya. 0.023. Ahí. Si usted conoce dos variables como la temperatura y la humedad relativa, también puede hallar la temperatura de bulbo húmedo. ¿Cuánto es? TW2. ¿Cuánto es?
¿Cuánto hemos hallado? Mm, 27, ingeniero. Hay un solo joven que te parece que trabaja en el curso y los demás. ¿Cuánto es esa temperatura de bulbo húmedo? 28. 28, ya, 28. Muy bien. Hallen la temperatura de precalefacción. Recordemos que esto ya hicimos algo similar nosotros en un ejercicio de humidificación. Hallen la temperatura de precalefacción. Inciso A, hallar la temperatura de precalefacción del aire. Porque el aire está frío y antes de ingresar al secadero hay que precalentarlo. ¿Cuánto es esa temperatura? Eso lo saben hacer ustedes, yo se los he enseñado. ¿Cómo va a proceder? ¿Cómo procedíamos? Jóvenes. ¿Cómo? ¿Nadie se acuerda cómo hallábamos esa temperatura de precalefacción? Bueno. ¿Alguien se acuerda? La ecuación de calor, ingeniero. ¿Sí? MC diferencial de T. No. Eso es para hallar el calor. U es igual a M por C por delta. Esto es para hallar los calores. TW se va hasta la línea de saturación y se intersecta a humedad 1 y genera. Exactamente. Como ya yo tengo este punto 2 que tiene esta temperatura y esta humedad relativa y esta humedad y tiene esta humedad de saturación, ¿no es cierto? Que es del 100%. Entonces de aquí dijimos, salimos con nuestra reglita hasta intersectar con esa humedad. ¿Cuánto leyeron? ¿Cuánto leyeron? ¿Cuánto? Están intersectando con 0,00164. ¿Cuánto leemos? Carla Terrazas.
¿Cuánto lee? ¿Otra lectura? Sí, está por ahí. 80. 82. No, ya es mucho, ya se fue mucho ya. 80. Esto lo hicimos en ejercicio de humidificación. Inciso B. Inciso B, el volumen de entrada de aire en el secadero. El volumen de entrada de aire en el secadero. El volumen específico del gas, tenemos la fórmula para calcular. Es igual a 1 sobre 29 más 1 sobre 18 por la humedad inicial, que es 0,0164, por la constante, por la diferencia, por la entrada por la temperatura de 80 elevado a grados Kelvin. Ahí sacamos nosotros el volumen específico. Háyelo. Me salió 1,0007. Sí, está bien. ¿En cuáles son las medidas del volumen específico? Metros cúbicos de aire sobre kilogramos de aire seco, ¿sí? Que en realidad entonces sería 1, ¿no? Fíjese, 1, ¿no? Sí. Sí. Y la densidad sería 1 kilogramo de aire seco en 1 metro cúbico. O sea, la densidad sería 1 kilogramo sobre metro cúbico, la densidad del aire. O la densidad es 1 sobre el volumen específico. 1 sobre el volumen específico. Metro cúbico. Se invierten y le da eso, ¿sí? Muy bien, entonces yo tengo que mi volumen específico es de 1 metro cúbico sobre kilogramo de aire seco. ¿Estamos bien? La densidad también es la misma, es de 1 kilogramo sobre metro cúbico. ¿Sí?
Muy bien. Estamos trabajando hasta aquí solo con el aire, ¿no? Si ustedes se fijan, todo lo que hemos hecho es con el aire. En el inciso B, entonces me pide el volumen de entrada del aire en el secadero. Vamos a ver en primer lugar, entonces, cuánto de agua es lo que vamos a evaporar del sólido. El peso del sólido del enunciado en un secadero adiabático entran 1000 kilogramos por hora. 1000 kilogramos por tiene una humedad del 60% en base seca. 1 menos, si esto es 100 o 100 menos 60 o 1 menos 0,6. La humedad inicial en base seca. Para la humedad final, él tendría 0,6 de la inicial menos, sale con el 5%, 0,05. Chao. Hallamos ese valor. Esa sería la cantidad de agua a evaporar. Hállelo. ¿Cuántos kilogramos de agua hay que perder para llevar hasta esta humedad? Eso le da '¿Cuánto nos da? 220. 220 kilogramos de agua, ¿no? Por hora. ¿Eso hallaron o no? Veamos entonces cuánto se está perdiendo de humedad, ¿ya? La humedad final es de 0,023. La humedad inicial es de 0,00164. ¿Cuánto estamos perdiendo? 0,23 menos 0,0614. 0,2136. ¿Cuáles son las unidades de la humedad? Kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. La humedad, ¿no? Aire seco nomás. En la humedad, ¿no ven? Ya. Aquí hacemos la relación entonces. ¿Ya? Aquí va a ser la relación. ¿Cómo lo lee esto aquí? 220 kilogramos de agua. ¿Cómo interpretamos esto?
0,022136 kilogramos de agua están en 1 kilogramo de aire seco. 220 kilogramos de agua están en X. ¿Hay eso? ¿Cuántos kilogramos de aire seco? 10.299.62 kilogramos de aire seco. Para redondear, entonces le vamos a poner 10.300, ¿ya? ¿Ya? ¿Copia hasta ahí? ¿Copia hasta ahí? Bien, aquí vamos a continuar. Muy bien, entonces el volumen de entrada del aire en el secadero. Estos 220 kilogramos de agua por hora, ¿no? Quiere decir que son también por hora. Muy bien, ahora sí. Nosotros teníamos entonces uno para hallar ya el volumen final. Nosotros teníamos 1,007 metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. Aquí tengo 10.300 kilogramos de aire seco. Estas unidades, esto era agua que se evaporaba por hora. Por hora. Esto lo tachamos y me va a quedar metros cúbicos por hora, que es lo que le está pidiendo el caudal o el volumen de entrada por hora. Eso nos da 10.300 nomás, pues, ¿no? ¿Sí? Si es por uno, casi. ¿O cuánto le da? 10.372.1. ¿Sí? Sí, utilizando todos esos decimales. Ay, pensé que era 1 nomás, 1.000. A mí me salió 10.307,21. 10.307.21. Sí, 10.307.21, ¿no? Sí, claro. Ya. Metros cúbicos hora. Ahí está. Que si lo dejamos esto, o sea, le trabajamos con 3 decimales,
1 nomás y sería de 10.300. Pero con el cuarto decimal aumentó 7 puntos, ¿no? Ya. Ya tendríamos el inciso B. Ya tendríamos el inciso B. ¿Cómo hacemos el inciso B? Ya para concluir con el ejercicio. Aquí está. Para hallar la cantidad de calor, Q es igual a la masa por el calor específico por el delta de temperatura. ¿Sí? ¿Con qué unidades podemos hallar el calor específico? ¿Con qué unidades podemos hallar el calor específico, jóvenes? Quiere decir que no me están estudiando nada, ¿no? Y han llevado termo, han llevado no sé qué más. ¿Qué unidades podemos usar para el calor específico? Kilocalorías sobre hora. Completo, por favor, ¿ya? ¿Cuáles son las unidades para el calor específico? Kilocalorías. ¿Qué más? Eh, Parece que hay un solo estudiante que trabaja en la clase, ¿no? Y los demás, tuti. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son las unidades para el calor específico? Unidad de humidificación, todo lo que se aprende se usa. ¿Cuáles son las unidades? Kilocalorías sobre kilogramos de aire seco por grado centígrado. Kilocalorías sobre kilogramo de aire seco, grados centígrados. Centígrado. Otra unidad. Otras unidades. Joules sobre kilogramos de aire seco por grado centígrado. No, grado Kelvin. Sí, perdón. La otra unidad también para el calor específico es kilojoules, que es con lo que estuvimos trabajando la clase anterior. Kilogramo de aire seco, grado Kelvin. ¿Se acuerdan? Sí, ingeniero. Bueno, entonces usted tiene dos opciones. ¿Usted quiere hallar kilocaloría en kilocaloría o quiere hallar en kilojoules? ¿Halla el calor? Listo. A ver, háganlo. Háganlo.
¿En kilocalorías o en kilojoules? ¿En qué unidades van a trabajar? Jóvenes, para el calor específico. Kilocalorías. Ya. Bueno. Masa, ¿cuánto sería? Mm, 10.300. ¿Cuánto? 10.300. 10.307, ¿no? ¿Sí? Sí. Allá. No, 10.300, disculpe. 10.300. Esto es llevado a metros cúbicos hora. 10.300. 10.300 kilogramos de aire seco. Gracias. Masa. El calor específico. Dícteme los valores de las constantes cuando utilizamos kilocalorías. Dicte. $0,24. Ya. Más. Más. Ya. Por la humedad inicial. 0,00164. ¿Qué más? Por el delta de temperatura. La de prefacción menos la inicial. 80 menos 15. Esto es cuando nosotros utilizamos grados centígrados. Muy bien. ¿Cuánto nos da entonces eso?
en kilocalorías hora. Estos son 10.300 kilogramos de aire seco hora. ¿Cuánto nos dio el resultado final? Resultado final. 161.185,07. 0,7. Kilocalorías hora. Listo, con eso habríamos concluido el ejercicio. Y con esto entonces nosotros hemos terminado nuestro tema de secado. ¿Sí? Bien. Termine de copiar. Muy bien. Está todo copiado entonces. Excelente. Bien. De aquí entonces nos vemos el día martes. ¿En qué horario quedamos? ¿A las 11? A las 1, ingeniero. A la 1. Sí, a la 1. Ya. Alguien tiene, bueno, ahora soy yo la del problema, porque resulta, jóvenes, que todos los días tenemos por ahí agasajo. Y justo para el día martes se le ocurrió de ponernos un almuerzo en tecnología. Entonces yo necesitaría estar libre a las 2 de la tarde. Les pregunto, ¿no? Si es que yo lo puedo adelantar, por decirle para las 12. No sé. Claro, ingeniero. ¿No podría ser a las 2 nomás, ingeniera? Está bien, a las 12. Lo que pasa es que nosotros pasamos investigación operativa con la ingeniera Pilar y tenemos taller y sí o sí tenemos que hacerlo. ¿A qué hora dice que es eso? Es de 10 a 12 virtual, ingeniera, y ya no da para llegar a la universidad.
¿Usted es la única que tiene problemas o hay alguien más? Sí, ingeniera. Con la ingeniera Pilar pasamos hasta esa hora. ¿Cómo? Sí, con la ingeniera Pilar pasamos hasta esa hora. Entonces, a las 2:30 está bien. A las 2:30, estoy adelantando media hora. Sí, ingeniera, está bien. Ya, entonces a las 2:30, por favor, ya. Su examen. Yo le voy a mandar, jóvenes, todos los días. Mañana tengo como 3 almuerzos. El martes tenemos de tecnología. Yo no sabía que iban a poner. Estamos invitados a las 12. ¿Ustedes creen que van a estar a las 12? No van a estar. Ahora pregunté, recién a las 2 de la tarde va a empezar. Está bien, ingeniera, a las 12:30. Yo creo que a las 2:30, para que yo esté libre a las 12, a las 2, yo creo que está bien, ¿no? Estoy adelantando solamente media hora. ¿Sí? Sí, ingeniera, está perfecto. Bueno, entonces el día martes, no se olviden de llevar su... No sé, también yo creo que la ingeniera Pilar puede ir al almuerzo. No sé si es de todos los de tecnología. Pero no sé si ella va a ir o no. Entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿En la misma aula, ingeniera? ¿Cómo? ¿En la misma aula va a ser? Sí, en la 225-17. Sí, ingeniero, gracias. Ahorita yo le voy a pasar para que ustedes vean de que no. La invitación es para las 12. Pero sé que va a empezar a las 2 de la tarde. Y bueno, quiero ir, pues, ¿no? Como cualquiera. Porque es nuestra despedida de fin de año. Almuerzo navideño. Bien, entonces ese día tienen que entregarla en el día sábado 11. Ese día tienen que entregar sus prácticos, ya tienen que entregar lo que es la parte de los prácticos, lo que son las investigaciones, dijimos, y además de eso tienen que entregar por grupo, tienen que entregar sus trabajos anillados, ¿no? Eso dijimos, ¿sí? Eso, martes 2:30 p.m., segundo examen parcial. Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Ahí Ingeniero, una consulta. Entonces, ese mismo día igual empieza a las 6 de la tarde lo que es la exposición, ¿cierto? No se suspende. Ya. No, pues ya la Navidad está ahí ya en la esquina, está en la nariz ya. No le preguntaba como que tenía su almuerzo. No, el almuerzo se va pues hasta las 3, 4. Bien, ingeniera, eso era mi duda. Gracias. Muy bien, ese día me entregan todo entonces ya. Sus prácticos, donde dicen la parte esa de cada práctico que está al final, los trabajos de investigación, más su trabajo que van a rendir. Y el mismo día martes a las 6 de la tarde, en el horario de clases, rinden los primeros grupos y al otro día rinden los siguientes grupos. ¿Ya? ¿Todo aclarado? Sí, ingeniero. Ya, muy bien, muchas gracias, buenas noches, hasta luego.